Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, doctor Carlos Barra Mulán. Y mi amigo Gerardo Alvarado. Les vamos a dar nuestros correos para que se puedan poner en contacto con nosotros y discutir este y otros temas. Estamos a sus órdenes en el correo barra-carlos@hotmail.com y Gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Carlos, hablemos de las elecciones de 2015. Bueno, hay algo muy importante. Esta semana se abre el proceso formal, el proceso electoral, que de hecho había, entre comillas, iniciado en 2014. Recordemos que tenemos un nuevo actor, que es el INE, es decir, es un nuevo organismo, el Instituto Nacional Electoral, que va a tener nuevas atribuciones y evidentemente está demandando presupuestos bastante expansivos, ¿no? Inclusive leí por ahí que el presupuesto que demanda son de cerca de 7,000 millones de pesos, que no es cosa menor, ¿no?, dentro de los gastos operativos. Y esto lleva a un dilema, que el dilema es en la esfera electoral, en la dimensión electoral, la democracia, la mexicana, resulta una democracia bastante cara y con pocos resultados, finalmente. Es decir, las fórmulas partidistas y sus candidatos, o los candidatos de Opción Popular, finalmente no concretan las aspiraciones o los anhelos de justicia, de necesidades de la población. Creo que un punto muy pertinente a tocar sería el hecho de que este cambio del INE por el IFE se aprovecha esta coyuntura de decir, bueno, ¿qué es el IFE? El IFE es finalmente una construcción a partir del fraude electoral, podemos decir, que le dio la presidencia a Carlos Salinas de Gortari en el 88. Ese es el origen oscuro del IFE. Los que no lo recuerden, me parece que el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, ¿no? Y que de repente el famoso sistema de computadoras colapsó, deja de estar un momento, y ese momento no sé, son 2 horas, 3 horas, y cuando aparece nuevamente nos enteramos de que el presidente es Carlos Salinas, ¿no? Entonces fue algo muy gracioso. Entonces, a partir de ese error electrónico, surge la necesidad, más allá del trife, de generar un árbitro, ¿no? Todo un instituto, todo un aparato burocrático que permita, entre comillas, tener cierta autonomía, ¿no? Y esa autonomía le permita guiar los procesos electorales. También hay que asumir esto como un proceso, porque lo es, de 1929 y la creación del PRI como tal, a pesar de sus nombres y distintas nomenclaturas, finalmente de la creación del PRI hasta ese 1994 no había habido un solo gobernador de oposición al PRI en ninguna entidad de la República, hasta ese 1988. Entonces tienes que, durante todo ese periodo, todos los gobernadores eran priistas y los diputados eran priistas, salvo por una fórmula que ahora estamos pensando en desaparecer, que era la de los diputados de representación proporcional, claro, que le dio acceso a las discusiones, por así decirlo, que el PRI aprobaba, que el PRI discutía y que el PRI hacía. Era lo que antes de López Mateos se denominaba el cargo completo, claro, y a partir de López Mateos se empieza a hablar de una plurinominalidad, y un poco después, hasta Salinas, 30 o 40 años después, estamos hablando de un gobernador que gana, que fue el caso, si no me falla la memoria, en Chihuahua. Sí, la cuestión era que este sentido plurinominal atendía a cierto ámbito de justicia electoral, no de proporcionalidad, pero finalmente me parece que detrás de esto estaba un sentido de legitimidad, ¿no? Como dejar jugar a los peces pequeños para que yo siga controlando esta situación. Y finalmente tenía que ver con esta categoría política del gatopardismo, ¿no? O sea, algo como que las cosas cambian para que no cambien, ¿no? Realmente. Entonces, México se había mantenido así hasta el cisma que tiene que ver con Zedillo, ¿no? Donde finalmente concede la presidencia y sale diciendo una pendejada, que me parece que el partido, no sé si se lo impugnó o se lo llevó a impugnar, en donde debió haber guardado silencio, que dice, bueno, ahora todos somos dueños de la casa y nos toca a todos barrerla. Entonces, era una posición que se adelanta, inclusive reconoce el triunfo foxista en aquella época, y el presidente debió haber guardado discreción y no lo hace, ¿no? Ahora, Zedillo finalmente vive feliz, ha tenido cargos públicos en el extranjero, no tiene mayor problema, vive de sus conferencias, entonces él se deshizo de esto, ¿no? Y aparentemente aparece como el democratizador del sistema. Él es el artífice que respeta la democracia en México. Y en este marco, Carlos, podríamos hablar que la transición del IFE al INE es una regresión.
En gran medida se ha pensado, te voy a decir por qué. Porque cuando se habla de la concentración y de la centralización del poder, habitualmente se piensa precisamente que hay condiciones que no están claras. Y el hecho de que los institutos, cuando era Instituto Federal Electoral, tuvieran estas ramificaciones permitía aparentemente mayor deliberación en cada uno de los estados. Y ahora se piensa que esta deliberación finalmente se perdió en tiempo y espacio, y esto va a provocar una verticalización de estas cuestiones. Ahora, hay cosas que han pasado, ¿no? Hay que decirlo. El IFAI adquirió autonomía, el INE también tiene cierta autonomía frente al Estado. Habría que ver qué permite esta autonomía, es decir, cómo se eligen los consejeros, quién los elige, qué tanto juego tienen los mismos partidos políticos dentro de esto para autorizar o no autorizar, o llegar a un común acuerdo de quién es el que iría los vecinos. Me quedé, los consejeros finalmente eran elegidos, obviamente no hay un cargo popular, si acaso es indirectamente, no. Son una propuesta del Ejecutivo, hasta donde me quedé. O sea, que quiere decir otra vez que el presidente sentado en su silla elige a quién podría ser el consejero que va a cuidar las elecciones y es ratificado, no sé si ante diputados o ante senadores. Claro, y ahí hay un juego, de todas maneras sigue habiendo un juego de variables, porque si el presidente acepta esta condición, finalmente él puede discriminar de 10 o 15 personas a 4, a 5, a las que quiera, y decir, este es más conveniente que este, porque tiene tal conducta, porque tiene tal trayectoria, porque está ligado a tales valores de orden social, político, económico, no sé. Entonces, sigue siendo una cosa que está oscura. Ahora, en otro sentido, y también para ponerlo un poco en perspectiva, este año empezamos el año, y esto es enero, son los primeros 15 días de enero, y ya sabemos de antemano que el precio del petróleo está para abajo. Quiere decir que vamos a percibir como ingreso para el Estado 15 a 20% menos que el año anterior, solamente por eso. Y en ese esquema, Agustín Carstens habla de un blindaje. Se habla de otro blindaje misterioso, que porque había condiciones de que México había contratado seguros para la compra de petróleo. Yo no estoy enterado, a lo mejor estoy mal, pero que yo sepa no existe una entidad financiera que te pague la diferencia cuando hay una fluctuación de este tamaño, hasta donde me quedé. Y si existe, ¿qué clase de entidad financiera es? A menos que sea el banco de la mafia, me resulta muy difícil pensar que alguien pudiera... Está complicado, está oscuro. Son centenares de miles de millones de dólares. Si cuando aseguras un coche para que te pague algo la aseguradora es un problema. Y ahorita México acaba de contratar empréstitos por cerca de 6,000 millones de dólares nada más para Pemex, además de otros 3,800 millones de dólares que ya estaban contratados desde noviembre del año pasado. Okay. Ojo, estos 3,000 y fracción millones de dólares también se van a este gasto corriente del INE, porque finalmente el INE recibe 35% más de presupuesto de lo que había recibido el IFE. Entonces, nada más de golpe, por cambiarle el nombre, vamos a tener que recredencializar a prácticamente todo el país. El jueves se cerraron las casillas hasta la medianoche para que la gente fuera y retramitara su credencial de elector y pudiera votar en la elección. Y, ojo, desde 1988, que había un porcentaje mucho mayor de personas votando, a este 2015, que hay un porcentaje mucho menor de personas votando, el gasto solamente ha crecido y el interés de la gente por los temas de política, de voto popular, el costo de la democracia es solamente más alto, aunque el interés de la gente es menor. Claro, ha decrecido. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es decir, la actividad a nivel gubernamental no le interesa a la mayor parte de los mexicanos, porque precisamente hay un desencuentro histórico en donde se espera que el gobierno solucione problemáticas sociales. Eso también hablaría de la poca posibilidad de ver en las fuerzas del mercado tu propio dinamismo. Es decir, el mexicano no ve en su propia iniciativa económica la posibilidad de desarrollo, entonces recurre mucho al Estado. Por ejemplo, en el caso del Estado de Hidalgo, es muy sabido que mucha gente trabaja en el ámbito público, o sea, pertenece al ámbito público y depende de ello. Entonces el Estado es un macro monstruo en determinado momento que posibilita el desarrollo de orden económico. Efectivamente, o lo posibilita o lo detiene de tajo. Claro, porque también, o sea, de repente las ramificaciones, ¿no? O sea, si compra aquí en Hidalgo, el mismo Estado, si compra insumos de todos tipos, desde papelería hasta lo que tú quieras, o
o sea, eso incide en el desarrollo de las mismas fuerzas productivas del Estado, ¿no? Efectivamente. Cambiando un poco con la misma línea, estamos hablando de nuevas reglas de financiamiento también. Se establecen nuevos topes para los partidos, cantidad de dinero que van a recibir los partidos, y se elevan en ese sentido, igual que existían las reglas del IFE y del COFIPE en su momento, las reglas en las que se le distribuye el dinero. Los partidos finalmente ahora con Morena, que se vuelve partido político, empiezan a recibir dinero a partir de los 400,000 pesos o 400 millones. Ahora, que siguen siendo cantidades asimétricas, o sea, el PRI y el PAN son los que más reciben en cuanto a dinero, ¿no? O sea, 1.900 y 1.600. Claro, por ahí está el asunto. Y después va descendiendo precisamente en torno a porcentajes, a representación, y también es una condición que es proporcionalmente asimétrica. Completamente. Ahora, que de repente, bueno, cuando hemos tenido partidos como el Verde Ecologista, el financiamiento, yo siempre me preguntaba dónde va, si para proteger bueyes, lagartijas, no sé, niños verdes con dinero verde. Entonces, Jorge Emilio González, el Niño Verde, obviamente que ha sido diputado en 3 ocasiones por parte del Verde Ecologista, que dirige la bancada del Verde en el Congreso, ahora busca volverse el coordinador estratégico del Partido Verde Ecologista, otra vez para hacer tiempo, y probablemente después volverse a lanzar como senador, que ya ha sido senador. Y recordemos el escándalo de Cancún, cuando le ofrecían dinero y no dijo que no aparece en los videos, no rechaza la opción. Recordemos las vacaciones que tiene. Él dice que bueno, que las vacaciones son pagadas por su propio pecunio, finalmente, y que él no es una gente normal. Es decir, la gente normal es la que come frijoles y él no come frijoles, ¿no? Entonces sí, pero lo que uno busca dentro de la palestra política es este sentido de discreción y mesura, ¿no? Porque si tú representas a gente que come inferiormente que tú, bueno, por lo menos debe haber un poco de mesura en tus actos, ¿no? Quiere uno creer, pero desgraciadamente... Habían fotografías donde estaba esquiando en países europeos, tú sabes lo que cuesta ir a un país europeo. Estaba esquiando en Zúrich, claro, en uno de los hostales, por así llamarlo, más caros del mundo. Entonces, donde te podías codear con Schumacher antes de que Schumacher se hiciera calabaza contra un árbol. Claro. Es una cosa por decir. Claro, entonces esas cosas a la postre yo creo que van lacerando, van vulnerando a la sociedad, ¿no? Creo que desgraciadamente lo que hemos visto es que en México se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. Lo hemos visto, eso está muy bueno. Lo hemos visto mucho, ¿no? O sea, no le podemos pedir honestidad a esta gente porque esta gente simple y sencillamente no la tiene. O sea, al final hay costos políticos, hay deudas políticas del candidato, y antes de haber llegado al cargo político tiene hipotecado el municipio, tiene hipotecado su diputación, tiene hipotecado su senaduría, está hipotecado el tipo completo, y tiene deudas por todos lados y tiene favores que cumplir por todos lados. Y bueno, no sé qué opines, pero cuando alguien gana dentro de la fórmula, la serie de como rémoras que tiene, a quién le tiene que dar empleo y todo el asunto es realmente brutal, ¿no? Es una infraestructura gigantesca. Claro, entonces, y muchos quedan fuera. Claro. O sea, mucha gente que te apoyó en la campaña queda fuera, no queda dentro de los cargos públicos. Claro. Y este esquema es para tener contentos o para darles a todo con el dedo, valga la expresión, a 41.728.539 personas, varones, en México que están en edad de votar y forman parte del padrón electoral. 44.500.000 mujeres que forman parte del padrón electoral de mujeres. De esos 85 millones prácticamente mexicanos que podemos votar, que es bastante, ¿no? Que es un buen número, dicho de paso, se especula que va a votar en estas elecciones de 2015 menos de la mitad de ellos. O sea, me estás hablando que probablemente 35 millones sean los que exageran. Entonces, proporcionalmente, en relación contrastante al padrón y a la misma población, no representa en lo sustantivo la voluntad colectiva. Vamos a decir esto, pero esta es una cuestión diferida. Son 3.900 millones de pesos lo que se está gastando en estas elecciones, para este año de elecciones. Vamos a decir que van a votar 39 millones de mexicanos. Cada voto
que se emita en las urnas nos va a costar entre 1,000 y 10,000 pesos por voto. Por voto. ¿No preferiría usted, me pregunto yo, que le abonaran ese dinero a su cuenta y nos dejáramos de esta estupidez y se acabara el asunto? Porque desgraciadamente el esquema es un poco triste. Convencerme a mí de ir a votar o de no votar les está costando entre 1,000 y 10,000 pesos. Claro. Solo por mí. Pensemos en todos los demás. ¿Quién se está llevando ese dinero? ¿A dónde se está yendo? ¿Realmente se está metiendo todo gastos de campaña? Para eso el INE se inventa un nuevo sistema de fiscalización que estoy seguro que va a funcionar para todos los partidos, menos para algunos. Y son, a partir de informes de gastos de campaña, se van a triplicar el número de informes de gastos de campaña. Pero estas reglas y todo lo que el INE ahora hace en vez del IFE no cambia el esquema de lo que ahora se volvió un hashtag: no votes por chapulines. No votes por esos diputados, senadores, presidentes municipales que brincan de un cargo a otro asegurándose su permanencia en la clase política. Personajes como Sofio Ramírez, un amigo personal de Ángel Aguirre, que estuvo 2 veces en el gobierno de Aguirre y en gobiernos anteriores, que sale ahora de senador del PRD para buscar la gobernatura de Guerrero, después de que este señor Ríos Peter, me parece, Ríos Peter sale públicamente esta semana a decir que le habían llegado gente desde Aguirre a decirle que se tenía que poner de acuerdo para él, para que le diera el espaldarazo y pudiera lanzarse a la gobernatura de Guerrero. 15 días o 3 semanas antes de 3 meses antes de la elección, y con las tendencias de votación claramente favoreciéndolo, Ríos Peter sale y dice: yo no, porque suena muy deshonesto. Bueno, y así, por ejemplo, aquí señala dentro de esto a Max Cortázar, servidor político, empresario, vocero de Calderón, ¿no? Diputado federal, ¿de dónde sale? De PRD, a dónde pretende ir, al gobierno de Puebla, de Puebla, y como una cuestión atroz, es decir, aquí no hay lealtades políticas, sino todo tiene que ver con un cálculo frío de qué conviene, a quién le conviene y cómo se maneja esta cuestión, ¿no? O sea, no tiene que ver con lo que decías tú hace rato de esta firmeza ideológica, no hay mayores lealtades, y esto va a tener políticos precisamente que salten de un lado a otro porque así les conviene. Pero esto no es nuevo, ¿no? Esto lo hemos estado viendo durante mucho tiempo. Yo creo que desde los 80. Ahora, el juego. Claro, ahora lo que me llamó la atención es que de repente, que no se dice aquí, de repente muchos de los personajes políticos que tenemos ahora eran empresarios. Y eran empresarios que a veces habían tenido reveses, habían venido a menos, y de repente se dieron cuenta que ser político y empresario era la mejor mancuerna, porque precisamente son juez y parte, velan por evidentemente, por sus desarrollos económicos, por sus finanzas, y esto los hace jugar en 2 ámbitos, ¿no? Y aprueban leyes de todo tipo que tienen que ver con cómo preservar el capital finalmente, y están siendo juez y parte, ¿no? Lo mismo sucedió con Fox, como ha sucedido con los negocios de precisamente la familia Zavala, de Peña Nieto. Ahora, entonces, las cosas no deben extrañarnos por ese lado, ¿no? Lo que sí hay que advertirlas, porque se supone que no deberían seguir sucediendo, o sea, esa sería la prescripción, ¿no? Y creo que al final esto es lo que, esto ha sido muy transparente para nosotros desde los años 90, desde que se abre el esquema para que cualquier partido pudiera ganar una diputación, y empiezan a abrirse como fichas de dominó, ¿no? Chihuahua arranca y después me acuerdo que viene Baja California, norte, me parece. Sí. Viene esta campaña gigantesca en Tijuana. Claro, también, y empiezan a haber gobernadores, empezamos a tener a Rufo Apple, por ejemplo, Nuevo León, claro, Nuevo León, y ya alternativas, ¿no? Michoacán, y estas alternancias lo que permiten es ahora que volvamos al esquema de los caudillos, por eso nuestro tema anterior. Volvemos al esquema de los caudillos, y a partir de este caudillismo, el caudillo solo tiene que ser lanzado por el partido, pero no le debe su afiliación al partido. Y entonces, por más que se piensa o no, realmente hay una deslealtad absoluta hacia el esquema total. No hay un proyecto de nación, no hay un proyecto de desarrollo para cada determinado cargo público, hay más bien una cuestión de criterios de oportunidad, de un poco de suerte y de hagamos lo que tiene que hacer.
Claro, y el esquema se reproduce, ¿no? En elección tras elección, y eso es lo que no va. Eso es lo que alerta, lo que alarma y también lo que ha desgastado en gran medida la sociedad en México. Y me parece que es una cuestión delicada, ¿no? Sigue siendo delicada y no hay freno, bueno, yo no veo frenos posibles. Mientras no se modifique constitucionalmente esto y se impida este tipo de condiciones, es decir, si jugaste en una forma política y defeccionaste y pasas a otra forma política, claro, ¿qué implica esto, no? O sea, no le pedimos ese tipo de disciplina no a un diputado, no a un senador, no a un presidente municipal, no a un gobernador. Y creo que todo este juego, estos videoescándalos, esto que sabemos que hace la clase política, el señor que va y se compra una camioneta de 2 millones blindada cuando su sueldo no alcanzaría para eso ni de casualidad. Y que no lo puedes explicar, o sea... Este señor Urbina que tiene centenares de miles de millones de pesos en terrenos y propiedades y negocios, creo que lo nuestro es una decepción franca como comunidad. O sea, si no es necesariamente un desempoderamiento de la clase política, porque no lo hay, sí es un descrédito de nuestros votantes, de nuestro padrón electoral. Y ese descrédito se va viendo cada vez más y más. Claro, también tiene que ver que la ciudadanía no ha tenido la mejor forma de organización, no se organiza de la mejor manera, confiere el voto también de manera ya sea clientelar o de manera no pensada, no racional, con ninguna cultura política cognitiva. Entonces son muchas las variables que en determinado momento inciden para mantener a una clase política que es cara, que no siempre es honesta, que no siempre cumple, que no concreta, que los planes de desarrollo no se llevan a cabo. Es decir, hay muchas variables que juegan y que finalmente mantienen en el marasmo. Ahora, yo lo que no entiendo es esta condición de que de repente la gente no unida protesta en contra del gobierno, está desencantada, pero tampoco hace mucho por cambiar la situación. O sea, no... Creo que al final, si algo nos ha caracterizado en naciones, y no sé por qué me venía a la mente el caso de Rusia en la revolución del 17. Yo creo que finalmente si los alemanes no hubieran financiado el regreso de Lenin en 1917, la revolución rusa no hubiera ocurrido. Es muy probable, ¿no? O a lo mejor se hubiera postergado, porque claro. Stalin solo no lo podía hacer. Claro. O sea, iba a tardar muchísimo más años. Creo que al final lo que nos ha faltado en Latinoamérica y en términos generales en México es no ha habido el advenimiento de un líder que unifique estas visiones que son adversas al sistema, y el sistema mismo está muy vigilante de que no exista un líder que pueda unificar estas versiones que son adversas al sistema. Y cuando sí ha habido ese tipo de liderazgos que empiezan a emerger o que empiezan fulgurantes por instantes a aparecer, el gobierno ha sido cuidadoso de asimilarlos, no martirizarlos. Asimilarlos, darles un cargo, darles un hueso y guardarlos por... Como lo que pasa con los niñitos del 132, o sea, ahora trabajan en Televisa. Todos trabajan en algo que tenga que ver, todos tienen ahora empleo, claro, que son 132. O sea, esta idea de asimilar... Como los 132 tienen empleo, sí, más algunos otros. Más unos otros. Lo mismo que pasó con el 68, o sea, la gente que protestaba el 68 y después protesta el CONAZO es asimilada por el sistema y ahora fueron secretarios de gobernación, fueron diputados. No ha habido un personaje que unifique y que al mismo tiempo en esta unificación esté dispuesto a jugársela y a morirse en la raya por este cambio dramático que necesita. Por eso es que una revolución en México, por más apocalíptica que se vea la historia, es virtualmente imposible. Porque para que exista un cambio verdadero en organizaciones populares, en organizaciones, necesitarías la figura de un grupo, de un ser humano, uno solo, que logre unificarlos a todos, y no ha habido otra persona. Yo creo que lo que pide la población es este respeto a las mínimas condiciones de desarrollo humano que no tiene, ¿no? O sea, yo no creo que se esté planteando un cambio de modelo ideológico, de orden sistémico ideológico. No creo que vaya por ahí. O sea, la condición tiene que ver es cómo nos adaptamos a reglas del juego que permitan finalmente controlar lo que se había planteado la legalidad vigente, ¿no? O sea, un Estado corrupto no está planteado en la Constitución. O sea, la Constitución tiene otro espíritu aparente, ¿no? Un espíritu burgués, pero otro espíritu. Creo que al final, si bien es parte de... el mexicano es tan noble en ese sentido que su humildad es su más grande nobleza. Y al final el mexicano promedio
no ambiciona tampoco tanto como ambiciona el pequeño burgués mexicano. ¿El presidente de la República es humilde? Yo creo que todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero voy a decir que al final el mexicano promedio sí aspira a algo muy sencillo. No aspira mucho. No, creo que al final puede conformarse. Bueno, ¿y cuál sería la aspiración de una persona? Como tener una casa, un empleo y ya. Y que puedan embriagar una vez a la semana. Y que sus hijos vayan a la universidad. Uno, a lo mejor que tengan un changarro y tenerlos en su casa hasta que tengan 30 y tantos. O sea, la realidad de las cosas es que el pueblo mexicano sí es un pueblo humilde y hay que respetar esa parte. No es tanto por la cantidad que se hayan robado nuestros políticos o no se hayan robado, es por el hecho de que lo están haciendo todo tan cínico. Porque esto tampoco es una historia de algo nuevo. Esto es una historia que siempre hemos vivido en el término político en México. Ahora, pero se ha vuelto mucho el cinismo. Y combínalo con la inseguridad y con la imposibilidad de vivir por el encarecimiento de todo. Sí, con la nula esperanza de vida o la precaria esperanza de vida, ¿no? Que no me refiero a los años que vive, sino me refiero a esta posibilidad de desarrollo humano, ¿no? O sea, se combina todo esto y aparte vuélvelo tan cínico como que estas personas van y hacen su show y hacen todo este asunto y después se les cacha bailando con prostitutas, chocando un automóvil en pleno estado de ebriedad, comprando una casa blanca millonaria, meándose en la calle. Bueno, cada historia que dices, creo que lo que ahora acusamos como electorado, y un electorado todavía inmaduro, pero un poquito más maduro, está bien, nada más no dejes que yo lo vea. Ojalá y no sea solamente eso, pero yo eso es lo que veo, es un... También está lapidario, ¿no? También está... Completamente lapidario. Voy a vaticinar un poco sí, y voy a decir... yo nunca he visto la casa de los $7 millones, pero me parece que el hecho de que no la haya visto no significa que no exista. Claro. O sea, la casa existe como tal, ¿no? Claro, pero no la ostentes. ¿Por qué tienes que gastar en este momento para arreglarla? Está bien en 10 años. Ahorita ocúpala clandestinamente. Está bien en 10 años, no ahorita. Pues es una situación como de ese estilo. Pero ¿cómo dicen en México que no se puede ocultar ni lo pendejo ni la riqueza? Ni la riqueza ni la felicidad. Me voy a quedar con esta reflexión final. Va a haber 85 millones de mexicanos que podrían votar en estas próximas elecciones en 2015. Yo vaticino que no más de 35 millones van a votar al final. Quizá muy exageradamente 40 millones. No creo que lleguemos a más del 50% o a veces ni al 50%. Ok, lo cual habla de un plano a nivel electoral de legitimidad, o sea, volvemos a esta función de los problemas de legitimidad y credibilidad frente al poder, ¿no? Que después se desgastan. Ahora, por ejemplo, bueno, para concluir, me parece que este sexenio, y ya lo habíamos dicho, en 2 años se erosiona a tal velocidad que no lo habíamos visto con otros sexenios, inclusive con Calderón, que Calderón anduvo también con muchos traspiés. Claro, muchos traspiés. Entonces, esto es importante. Si este sexenio se erosionó y se desgastó en 2 años, ¿de qué estaremos hablando cuando volvamos a tener la elección presidencial? O sea, ¿qué es lo que va a pasar, no? ¿Qué sigue? ¿Siguen claro, escándalos? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la perspectiva? Yo creo que Calderón fue lo suficientemente astuto, o su equipo lo suficientemente astuto de voltear la atención nacional hacia esta guerra contra el de la inseguridad, claro. Y todo se volvió, claro, toda la retórica del sexenio fue la guerra contra y se focalizó. Aquí se pretendió hacer con esto del Pacto por México y las reformas estructurales. Exacto. Pero el desarrollo económico tenía que acompañar esto, es decir, si yo había hecho el desgaste de plantear una reforma integral del Estado, eso se tenía que reflejar económicamente. Y rápido. Y hasta ahora no hay mayor luz. Por mala suerte, por problemas endémicos del propio sistema, por una mala planeación. Porque imagínate en el supuesto hipotético que lo que le pasa a Fox, que en determinado momento Peña hace las reformas estructurales, y el precio del petróleo, en vez de caerse a los 39, sube a $110, ¿de qué estaríamos hablando? De que era un gobierno maravilloso. O sea, hubiéramos dicho todo lo contrario. Por eso digo, un factor suerte en el último instante pudo cambiarlo todo. Ahí hay una coyuntura grave. Y creo que las aspiraciones de la gente que está dentro y fuera del sistema en ese momento se ven todavía exacerbadas por la condición de cómo llegan a estos acuerdos. Porque sí, finalmente llegaron a cuchillar a mucha gente por
por la espalda. Claro, porque son las tres fuerzas políticas las que hacen el acuerdo finalmente y los partidos rémora o los partidos pequeños quedan fuera también del acuerdo. No era un acuerdo nacional tampoco, es decir, carece de identidad. Más allá de eso, yo me quedaré con esta idea. A quienes les pegaron primero fueron a los maestros. Y los que todavía le siguen pegando al gobierno por algo que el gobierno se equivocó son los maestros. O sea, los sindicatos que trataron de deshacer a finales del quebradero, por así llamarlo, y al inicio del gobierno de Peña, los sindicatos en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, los sindicatos duros de la coordinadora que estaban perdiendo sus prestaciones, estaban por desaparecer, que si se agarraba el Bester o no se agarraba el Bester. De repente la moneda se cambió, el gobierno tira la pelota, ambición además, y ahora se están comiendo el gobierno. A mí lo que no me gusta es que ahora este gobierno le exige a los profesores que sepan leer y escribir. O sea, eso no se vale. Esto fue Conciencia Auditiva y los saludamos, nos estamos viendo en la próxima emisión, la próxima semana. Carlos, los dejamos con Joaquín Sabina y Sin embargo.